Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 10 del tiempo ordinario del año C. Y el comentario es de Lucas, capítulo 7, 11, 17. Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naim, acompañado de los discípulos y de un gran gentío. Justo cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a un muerto, hijo único de una viuda. La acompañaba un grupo considerable de vecinos. Al verla el Señor sintió compasión y le dijo: «No llores más». Se acercó, tocó el féretro y los portadores se detuvieron. Entonces dijo: «Muchacho, yo te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos y daban gloria a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios se ha ocupado de su pueblo». La noticia de lo que había hecho se divulgó por toda la región y por Judea. El comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Los evangelios narran solamente 3 resurrecciones realizadas por Jesús. La resurrección de la hija de Jairo, que la traen los 3 sinópticos. Luego está la de Lázaro, narrada solo por el evangelista Juan. Y luego la que hemos escuchado en el evangelio de hoy, según Lucas, la resurrección del hijo de la viuda de Naim. Para comenzar, será mejor no hablar de resurrección, sino de reanimación. Porque cuando hablamos de resurrección, entendemos el paso de la primera parte de nuestra vida y el nacimiento a la vida de Dios, la vida definitiva de la cual no se retorna más. Esta es la resurrección, la de Jesús, que una vez muerto entró en la gloria del Padre. Esta es la resurrección. Por tanto, no regresa tal como está representado en las pinturas occidentales, sino que en el paso al más allá esta es la resurrección. Está muy bien representada en el icono bizantino, donde Jesús no regresa a la vida que tuvo antes, sino que va más allá. Aquí nos referimos a la reanimación del hijo de la viuda de Naín, o sea, que ha regresado a este mundo. El pasaje del Evangelio no está escrito tanto como un reportaje de una crónica, sino contado sobre su significado profundo en el mensaje que el evangelista quiere comunicar. Es lo que trataremos de hacer para comprender qué es lo que nos quiere decir a nosotros hoy. Debemos estar atentos a no esperar de Jesús aquello que no quiere darnos. No podemos esperar que Jesús perpetuase la vida biológica en este mundo. No nos haría un buen servicio haciéndonos volver a ser viejo y perpetuando nuestra vejez. Esto no sería bueno. ¿En qué sentido es Jesús el Señor de la vida? ¿Porque perpetúa la vida biológica o porque nos da una vida que la muerte biológica no toca? La única vida que no es tocada de la muerte biológica es la vida eterna, o mejor, la vida del eterno. Si Él nos da el germen de su vida, aunque después, como todo ser viviente, esta vida se acabe. Incluso la nuestra, la vida del eterno, no es tocada. Entonces se nace, se resucita, se entra en la vida definitiva con Dios. Veamos qué quiere decir este gesto que Jesús ha hecho tocando la vida biológica, trayendo
a una persona que era tenida por muerta por la gente. Por supuesto que no tenían en aquel tiempo los instrumentos tecnológicos que tenemos nosotros ahora para decir con certeza cuándo una persona está definitivamente muerta, el encefalograma, etc. En aquel tiempo se consideraban muertas las personas cuando a veces quedaban aún algo de vida y era posible devolverlas a la vida. Jesús hace este gesto no para decir que Él es el Señor de la vida biológica, sino para dar una señal de una vida que Él da y que no está más tocada por la muerte. Tratemos de entender este mensaje en la lectura del Evangelio que hemos escuchado. Jesús se encuentra en un pueblo llamado Naín, una idea vecina a Nazaret, a 9 kilómetros y cerca también del monte Tabor. El nombre Naín en hebreo significa delicioso. Es un nombre que le cae muy bien porque este pueblo está situado en la llanura del valle de Jebatamoré, que en la antigüedad estaba cubierta de muchas plantas frutales y tenía también una importante vertiente de agua en el centro del pueblo. Un lugar bendecido por la fortuna. Naim es una imagen que puede representar a todas las aldeas, todas las ciudades, todos los lugares donde transcurre hoy nuestra vida. Aunque se trate de un lugar muy ameno, aunque se trate de un lugar donde hayamos construido palacios maravillosos, aunque sean islas exóticas donde habitan los afortunados de la suerte, un día hay que partir de este lugar. La gloria acaba, las fiestas se transforman en luto, las sonrisas en lágrimas, cantos en lamentos, y esto para todos. El Salmo 49 dice: ay, nadie puede librarse de pagar a Dios su rescate. Es tan caro el precio de la vida que jamás podrán pagarlo. Podrá vivir eternamente y tener que ver el sepulcro, sin tener que ver el sepulcro. Es el Salmo 49, 9-10. Las riquezas quedarán para otros, dice el salmista, incluso aquellos que le dieron nombre a la ciudad. Pensamos cuántas Cesareas, cuántos Tiberíades, cuántas Laodicea, cuántas Alejandrías. Estas personas que dieron nombre a estos lugares, también ellos debieron partir de esta ciudad, porque la vida biológica llega al punto, llega al final y acaba. Cuando se nace se pone ya en el camino que Job llama el camino sin retorno. El Evangelio dice que los discípulos caminaban con Jesús junto a una gran multitud que venían de Cafarnaún. Podemos imaginarnos este cortejo precedido por Jesús, el Señor de la vida. Se acerca a esta ciudad de la cual está saliendo un cortejo fúnebre guiado no por el Señor de la vida, sino por un muerto. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, venían trayendo a un muerto. A mi espalda está un cuadro de una iglesia bizantina, con un detalle curioso: la cuerda de la campana pasa por el centro del hijo de la viuda de Naín. Pero nos da la idea de estos dos cortejos que se encuentran. Uno guiado por Jesús, el Señor de la vida, y el otro guiado por un muerto. Este es el destino de todos nosotros. Un día seremos nosotros el protagonista de este cortejo fúnebre. Todos deberemos partir de esta ciudad que nosotros hemos construido, que la hicimos hermosa, y es muy interesante, importante que lo hayamos hecho, porque es importante vivir feliz, con alegría en esta ciudad, pero teniendo presente que un día deberemos partir y no será una desgracia. Aunque nos guste mucho, es nuestra ciudad, nuestro mundo. De aquí debemos partir. Este es nuestro destino. El paso de la animalidad a la racionalidad
nos trajo a los hombres el conocimiento que un día moriremos. Y porque somos hombres nos preguntamos, ¿qué podemos esperar después de la muerte? No prestar atención a este pensamiento, este interrogante que nos caracteriza como humanos, no es sabio. Porque si no tomamos conciencia de cuál es nuestro destino, no viviremos bien. No habríamos comprendido lo que estamos haciendo en este mundo. Cuando nuestros hijos nos pregunten, ¿por qué me trajiste al mundo?, ¿qué le podremos responder si no tenemos nosotros una respuesta a esta interrogante? Por tanto, cuando salgamos de esta ciudad, ¿dónde vamos? Veamos cómo respondía el Antiguo Testamento antes de que llegara el Señor de la vida, Jesús de Nazaret. Job decía que vamos hacia la tierra de la oscuridad, tierra de desorden, donde la luz desaparece. De la luz de este mundo se entra en el mundo de las tinieblas. Cogelet, todo viene del polvo y en polvo se convierte. La suerte de los hombres es la misma que la de los animales. Como mueren unos, mueren los otros. Existe un soplo vital para todos. La vida biológica es la misma para todos los mortales y todos acaban con el mismo destino. El cortejo fúnebre que está saliendo va derecho a la tumba, al mundo del Sheol. Tenemos que tenerlo presente. Un día también me tocará a mí. Si no encuentro a Cristo, no veré otro destino que la oscuridad de una tumba. Si no se pensase, no seríamos humanos. Todo lo que he hecho, el bien construido, si no encuentro a Cristo, pienso que todo acabará en la nada. De hecho, está cayendo la oscuridad de la noche en Naín, cuando sale este cortejo fúnebre para llevar al sepulcro al hijo de la viuda. En Israel se llevaban los muertos al cementerio cuando caía el sol. La oscuridad, el luto, el símbolo de las tinieblas en la que todos están inmersos, todos aquellos que aún no han encontrado la luz de Cristo. De frente a la muerte, uno se siente impotente. Se da una palmada en la espalda y se dice fuerza. No se sabe qué decir para consolar a las personas. Se consuelan mutuamente. Une a todos un dolor común, el pensamiento que un día el cortejo fúnebre también pasará por mí, aunque no lo quiera aceptar. Están llevando al cementerio al hijo único de una madre viuda. Aquí está en escena entra en escena la madre, símbolo de una vida que se acaba. Es viuda, sin esposo, sin esperanza de vida. No puede dar origen a otra vida que no sea la biológica. Esta madre es la descripción de nuestra humanidad. Da a luz una vida biológica destinada a la tumba. Mucha gente del pueblo estaba junto a ella porque la muerte envuelve a todos. Se quedan mudos ante la muerte, no saben dar una respuesta a este absurdo misterio. El hombre aspira a la vida y no entiende por qué tiene que morir. Los animales no tienen que pensar, no saben que deben morir. Los humanos sí lo saben. Tampoco tiene sentido perpetuar esta vida biológica. Se acabaría en una interminable vejez. Estamos delante de un misterio insondable. Viéndola, es interesante que Jesús no vea al muerto, vea a la madre. Ve a la humanidad que se pone este interrogante. La mirada de Jesús no es para el hijo difunto, sino que se posa en la señora, en la madre. ¿Quién es esta señora sin nombre? La respuesta es clara, es la humanidad que se pone este interrogante. ¿Por qué nuestro destino es la tumba?
Cuando leemos aquel estupendo mito sumérico mesopotámico, la epopeya de Gilgamesh, cuando la tabernera Siduri le pregunta a Gilgamesh por qué la muerte viene a buscar el árbol de la vida, la tabernera que se encuentra entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, le pregunta a Gilgamesh, ¿a dónde vas? ¿A dónde corres? Cuando los dioses crearon a la humanidad, le dieron la muerte. Eso es lo que le dieron. La vida la han obtenido de sus propias manos. El texto del Evangelio. El Señor, la mirada va hacia el Señor de la vida, que llega con su cortejo, que son aquellos que lo siguen. Es la primera vez que Lucas lo llama así en su Evangelio. En el Antiguo Testamento este título estaba reservado a Dios. Aplicándolo a Jesús, el Evangelio nos da un mensaje teológico cierto para los cristianos de su comunidad. Jesús no es uno de tantos profetas que han hablado y obrado en nombre de Dios. Él es el Dios de la vida, que está en medio de nosotros. Para dar una respuesta a este interrogante, se presenta en medio de los hombres, en medio de la gente que están de cara a la muerte. ¿Qué respuesta da el Dios de la vida a este cortejo fúnebre que se dirige al cementerio? Se llenó de compasión por ella. El verbo griego utilizado aquí es muy bello, es plakenizomai. Indica el sentimiento vivo, muy profundo interno que los evangelistas lo reservan para indicar las emociones de Dios y de Jesús. El Señor está envuelto pasionalmente delante de este interrogante que se pone el hombre. ¿Por qué se acaba la vida biológica? Y cuando se encuentra uno en este cortejo fúnebre, ¿a dónde va? A la oscuridad de la tumba. Jesús le dice a la mujer, se dirige a la humanidad, a la madre que genera esta vida biológica, no llores más. No dice no llores, sino para de llorar, que es la traducción correcta. Luego se acerca, toca el féretro y para a los que lo llevaban. Bloquea el cortejo, porque el destino es otro, no es el cementerio, es la vida. A mi espalda ven una foto de finales del 1800, una iglesia construida en 1881 por los franciscanos sobre el lugar donde la tradición coloca el episodio que narra el Evangelio de hoy. También pueden ver la iglesia tal como se encuentra hoy y una pintura que narra el episodio evangélico que se encuentra detrás del altar de esta iglesia. Veamos qué es lo que hace Jesús cuando encuentra el cortejo que se dirige al cementerio. Ante todo, nadie le pide que haga un milagro, un prodigio. Lo hace de manera completamente gratuita, incondicional. No presupone nada, no pide que los que llevan al muerto tengan fe en él. Se comporta de esta manera porque la reanimación que hace del hijo de la viuda de Naín es una señal de la vida que él da, que es puro don de Dios. La resurrección, la vida del Eterno. Esta vida no puede ser meritada, no puede ser pedida. Dios la ha donado al hombre, a la humanidad, al único de los seres vivientes, porque es el único que es capaz de entrar en diálogo con Dios. El único autoconsciente y por tanto
que puede hablar, que puede entender el sentido de su existencia, el único que puede recibir este don, pero es un don completamente gratuito, no es un milagro que podamos pedir. ¿Qué hace Jesús? Toca el féretro para detenerlo, pero para los fariseos queda impuro Jesús. ¿Qué significa este gesto en realidad? Cuando Jesús toca la muerte, porque también él entrará en el sepulcro, no es la impureza de la tumba la que se transmite a él, no es la impureza del féretro que se llega a Jesús, sino que es él que purifica la muerte, la cambia, la transforma en un vientre de vida. El sepulcro se convierte en un vientre materno del cual se nace a la vida del Eterno, a la vida de Dios. La victoria que el Señor ha ganado a la muerte no consiste en retrasar unos años la salida de este mundo. Lo que Jesús ha hecho es una señal de la victoria verdadera sobre la muerte. Jesús ha pasado la experiencia humana a fondo, ha pasado a través del sepulcro no para regresar a esta vida, sino para entrar definitivamente en el mundo del Padre, para señalar el camino para todo mortal, para dar la señal de la vida que Dios ha dado. El gesto a favor del hijo de la viuda es una señal de un prodigio inmensamente mayor que le espera a toda persona que muere. Y Jesús le dice: muchacho, te lo ordeno, levántate. Es mejor traducir el verbo griego egeirene, resucita. El muerto se sentó. La palabra de Jesús cambia por completo la situación. El joven estaba envuelto en vendas, señal de cómo la muerte tenía esclavos para siempre a lo hombre. El joven se sienta, es la posición que caracteriza al vencedor. De hecho, en el día de Pascua, el ángel que hace rodar la piedra del sepulcro se sienta sobre ella. Victoria, por tanto, sobre la muerte es la que provoca el encuentro con el Señor de la vida. Comenzó a hablar. La muerte es el lugar de la soledad extrema, la imposibilidad de comunicarse, pero el que encuentra al Señor de la vida comienza a hablar. Hablar es señal de apertura de la relación, de la información que se inicia con el renacer de la vida, y lo devuelve a la madre. La humanidad no genera más víctimas sacrificiales al mundo de la muerte, sino vivientes, y no por una fuerza presente en la vida biológica, sino por la vida donada por Dios, la vida del Eterno. Todos fueron presa de temor, glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios se ha ocupado de su pueblo. La noticia de lo que había hecho se divulgó por toda la región y por Judea. Quisiera subrayar estas tres reacciones de aquellos que han encontrado al Señor de la vida. El temor. El temor en la Biblia no es el miedo, es el aturdimiento que invade al hombre de frente al prodigio grande que Dios ha hecho. De aquí el estupor, la inmensa alegría que el hombre experimenta y el reconocimiento por el don que ha recibido de Dios. Este es el significado de la palabra temor. Consecuencia de este temor de Dios es el aturdimiento y el colmo de la alegría frente al prodigio del don de su amor, su vida entregada. La respuesta es la alabanza a Dios y la difusión de la noticia. La fama se difunde por todos lados. La palabra del Señor suscita la fe que hace pasar de la muerte a la vida. Las comunidades cristianas están llamadas a hacer nuevamente presente en el mundo el gesto de Jesús y su palabra que hace renacer. La comunidad cristiana
debe repetir con todo aquel que llora lo que el Maestro ha dicho a la viuda de Naín: no llores más. El Señor de la vida ha vencido para siempre la muerte, porque nos ha dado la vida del Eterno. Trajo esta vida a nuestro mundo, y por tanto la muerte biológica no nos tiene que dar miedo. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.